Gracias. En primer lugar, querría hacer un agradecimiento especial a todos los diputados que han estado en anteriores comisiones en la pasada legislatura, especialmente por el tono constructivo de la misma. La verdad es que cuando he visto intervenir al señor Contín pensaba que estaba en los Oscars. Esto no es el Ayuntamiento de Zaragoza, señor Contín. Aquí, en el Parlamento, intentamos entre todos los grupos buscar una política constructiva y la verdad es que echo de menos el tono del señor Oliván la pasada legislatura y de algún otro diputado en donde de alguna manera pues en todo momento tendían la mano al gobierno de turno para intentar pues hacer cosas en el beneficio de Aragón, con lo cual espero que en esta legislatura los diputados que están aquí intentemos ayudar al señor Aliaga para que la industria siga siendo un vector estratégico y que de alguna manera sigamos impulsando aquellos retos. Señor Contín, ha hablado 57 segundos de industria a nivel general y se ha pegado 6 minutos hablando de las elecciones del pasado. Yo creo que esa no es la manera, pero vuelvo a decir, esta es una opinión de un humilde diputado que lo que también hizo la pasada legislatura es impulsar de forma constructiva al Gobierno y, de hecho, recogió algunas iniciativas del Partido Aragonés e hizo que se implementaran dentro de las políticas del Ejecutivo. Yo, señora Aliaga, simplemente nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, le queremos felicitar por el nombramiento en un Gobierno centrado, moderado, de amplia base y que, de verdad, se lo digo, no solo a nivel social, sino a nivel económico, los diversos sectores, las diversas asociaciones económicas y empresariales se felicitan de que usted esté al frente del departamento por su dilatada experiencia en el sector. Es verdad que apenas lleva 3 semanas, prácticamente se está asentando, pero ya hemos podido ver en las diversas redes sociales o incluso en los medios de comunicación cómo ya ha tenido reuniones con el clúster de automoción, con la PAN e incluso ha asistido a ferias no solo en Zaragoza, sino también a lo largo del otro 60% de Aragón, que es el medio rural, con lo cual nosotros le queremos felicitar. Además, estamos seguros de que usted va a implementar algo que creemos que es importante, y es que todos los que estamos aquí yo creo que defendemos las políticas sociales, pero defendemos también, naturalmente nuestro grupo lo ha hecho y lo hará, de que la mejor política social es la creación de empleo. Y para que la mejor política social sea la creación de empleo, tiene el Ejecutivo que impulsar las políticas activas de la iniciativa público-privada, de la industria, del comercio, de las ferias, de artesanía, del turismo, pero no solo el Ejecutivo, sino que tiene que contar naturalmente con esta comisión que de forma constructiva quiero creer que va a impulsar esas políticas importantes de vectores tan estratégicos como la industria, que como usted ha dicho representa un 22% del PIB, que son varios puntos más a nivel nacional, incluso por encima de la Unión Económica Europea, y en ese sentido tenemos la labor de afrontar los diferentes retos. Ha hablado usted muy bien de que es necesario afrontar la digitalización de nuestras empresas. Ahora se va hablando cada vez con más fuerza de la industria 4.0, de la agroindustria 4.0, y la digitalización es un reto importante que van a tener nuestras pymes, que van a tener nuestras industrias, que van a tener nuestros autónomos. Naturalmente, agradecer también la sensibilidad que ha tenido y que va a tener, por lo que ha dicho, con el sector del comercio. Un comercio que tiene que abordar también retos importantes en cuanto al comercio online, en cuanto a la conjugación de lo que es el comercio online con el offline, en cuanto a los retos importantes que tenemos no solo en Zaragoza, sino también con el medio rural. Ha hablado usted de asociacionismo, ha hablado usted de urbanismo comercial, ha hablado usted de promoción y de dinamización. Y en ese sentido, el comercio tiene unos retos importantes. No sé si lo saben ustedes, pero el sector del comercio en Aragón representa a cerca de 25.000 empresas. Más de 90.000 puestos de trabajo. Y en ese sentido tenemos que intentar, entre todos, naturalmente, los miembros de la Comisión y también el Gobierno, impulsar y adaptarnos a unos retos que cada vez son más incesantes. Naturalmente también nos halaga oír de que va a seguir impulsando esas ferias. Yo le pude acompañar el otro día a INSA, estuvo al lado de los alcaldes, estuvo al lado de la gente que estaba allí promocionando sus productos, y en ese sentido las ferias en Aragón tienen una importancia vital. Hay que adaptarse a la nueva legislación europea en cuanto a ferias, hay que seguir promocionando y hay que seguir dinamizando lo que son las diferentes ferias de Aragón, y eso lo que va a hacer es redundar en fijar población y además crear empleo. Naturalmente, el sector de la energía.
Aragón lidera las energías renovables. Tenemos unos retos importantes en Aragón de cara a esa iniciativa público y privada y, naturalmente, de cara a esas demandas con las redes de transporte que nos piden desde Europa. Tenemos que estar también al lado de los artesanos, como no puede ser de otra manera, y algo que también es muy importante y que creemos que ha sido un acierto, y es anexionar a su departamento lo que es la industria del turismo. El turismo en Aragón, que representa más de un 10% del PIB, es un vector, es un sector estratégico y, en ese sentido, no solo el Ejecutivo, entre todos los miembros de la Cámara, tenemos la labor de seguir impulsando un sector que en algunos valles de Aragón representa más del 60% del PIB, con lo cual Aragón debe ser líder en el turismo de nieve, Aragón debe ser líder en el turismo patrimonial, poner en valor esas recreaciones históricas y esos proyectos importantes que ya se hicieron en las pasadas legislaturas y que debemos seguir impulsando. Aragón debe seguir siendo líder en turismo de gastronomía, Aragón debe seguir siendo líder en el turismo de la naturaleza y, en definitiva, lo que tenemos que hacer entre todos, y confiamos, señora Aliaga, que usted lo va a hacer, es seguir impulsando otro de los sectores estratégicos en Aragón. Nada más, desearle la mejor de las suertes, señora Aliaga. Apenas lleva 3 semanas. A mí me gusta poner muchas veces símiles de que imagínense que llegan a un puesto de trabajo y en 3 semanas ya les están pidiendo resultados, y en ese sentido, de alguna manera, nosotros creemos que el señor Aliaga, que el departamento y que el Gobierno actual va a intentar seguir liderando sectores que creemos que son estratégicos en Aragón. Muchas gracias.